Chicos del equipo, ya Sí, pueden empezar. perdón, mi doctor, estaba tomando lista. Bueno, ahora sí, buenos días, compañeros. Vamos a ver cáncer de próstata. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. En definición, tenemos como una proliferación incontrolada de las células epiteliales, principalmente secretoras luminales, basales y neuroendocrinas de la glándula prostática, con comportamiento biológico, potencial maligno y pronóstico heterogéneo relacionado principalmente con la edad. La que sigue, por favor. En la epidemiología tenemos que este tipo de cáncer es el cáncer visceral más común en hombres y es la segunda causa de muerte, igual en hombres, justo después del cáncer de pulmón. Está diagnosticado principalmente en mayores de 50 años, el 99% de estos cánceres. Pero si llega a aparecer antes de los 50 años, suele ser más progresivo. Y bueno, se estima que cuando los hombres tengan 80 años o más, tengan el 80% de probabilidad de padecer cáncer de próstata. Y algo que mencionan mucho las bibliografías es que gracias a la prueba de antígeno prostático ha disminuido la edad y el estadio de diagnóstico. Entonces ha ayudado mucho esta prueba a diagnosticarlo antes de tiempo para evitar más complicaciones. La que sigue, por favor. También mencionaba que los afroamericanos tienen mayor riesgo en general que toda la población. Tienen mayor tasa de mortalidad en un 2.4 veces más que los blancos. Tienen intervalos de supervivencia más cortos, por ejemplo, 1.8 años menos después de una prostatectomía radical a comparación de los blancos, 0.7 años menos después de la radioterapia y un año menos con una conducta expectante. Aquí les puse una tablita donde menciona como la incidencia y la mortalidad de cada raza y etnia. Los afroamericanos son los más afectados, seguidos por los blancos, por los hispanos y latinos, y en las tasas más bajas serían los asiáticos y los nativos de Alaska. Mencionaban que porque es principalmente por la dieta que ellos llevan. Los asiáticos consumen mucho pescado y ahora sí, blancos, hispanos y afroamericanos, al menos de este lado del mundo, comemos más grasas poliinsaturadas. La que sigue, por favor. Ahora, hablando de la mortalidad mundial, se estima que en el Caribe hay una razón de 28 de cada 100.000 al año y en Asia de 5 cada 100.000 al año. Entonces, seguimos viendo esta desproporción a comparación de los asiáticos. De la supervivencia a los 5 años, se estima que en Estados Unidos, Australia y Canadá es al menos del 92% y en Dinamarca, Polonia y Argelia del 40%. Y al momento del estadio del diagnóstico, el 75% de ellos son no palpables en estado clínico del T1C. ¿Qué sigue, por favor? Aquí les puse una tablita que viene en la guía de práctica clínica sobre las 10 neoplasias más frecuentes en México y podemos ver que el cáncer de próstata es la más prevalente con 21.4%, seguido del cáncer de pulmón, el colorectal y del estómago. Esto pues es en hombres. La que sigue, por favor. En factores de riesgo tenemos diversos factores, iniciando por influencias familiares. Aquí se dividía en tres, en esporádicos, en familiar y en hereditario. El cáncer esporádico es el más prevalente, de 85% de ellos. Esto quiere decir que no hay antecedentes familiares. Eh, en el familiar se menciona que hay al menos un pariente afectado, ya sea papá o hermano, y esto es el 15% de todos los diagnosticados. Y en el hereditario son más de 3 generaciones sucesivas con un diagnóstico de cáncer o 2 individuos diagnosticados antes de los 55 años.
Este equivale a otro 15% de todos estos diagnosticados y de, este, de esta cantidad de cáncer hereditario, el 45% de ellos son de comienzo temprano, antes de los 50 años. Ahora, si un hermano o un padre son afectados, la persona tiene el doble de riesgo de padecer cáncer a comparación de la población en general. Pero si un hermano está afectado, tiene más peso que un padre afectado. Entonces, ahí hay un conflicto. Acá les puse una tablita del riesgo relativo que hay de padecer este cáncer de próstata si el padre es afectado, nada más del 2.17, a comparación de un hermano afectado del 3.37. Igual, si algún pariente inferior de 65 años al diagnóstico es de 3.34, más de dos parientes 5.8 y algún pariente de segundo grado afectado 1.68. Entonces los que más afectan o más peso tienen como influencia sería el hermano o el padre. ¿El que sigue, por favor? Dentro de las influencias genéticas tenemos diversos genes. Por ejemplo, los genes BCRA1 y el 2, que están relacionados también con el cáncer de mama, estos aumentan el riesgo de 5 a 7 veces de padecer cáncer. No está muy claro cuál es la relación entre el cáncer de mama y el cáncer de próstata por estos dos genes, pero así lo mencionaban las bibliografías. Y hay otros tres genes, NRASL, LAC2 y MSR1, que son susceptibles para el cáncer de próstata. Ahorita voy a hablar de RNASL. Y bueno, también tenemos varios SNPs o polimorfismos en un solo nucleótido en los cromosomas 3, 6, 7, 10, 11, 19 y el X. El que sigue, por favor. Ahora sí, hablando del gen RNA-cell, que es una enzima antiviral y proapoptótica. Aquí les puse una imagen. Este gen funciona principalmente cuando hay un virus atacando las células en la próstata. Entonces tenemos la, el estímulo por el virus nos va a generar una cascada de varias cosas. Ahí, aquí Nacho, ¿puedes señalar el RNA cel inactivo, por favor? Abajito, abajo, abajo. Ahí está. Tenemos el gen inactivo que se va a activar gracias al estímulo del virus, se va a volver inactivo. De aquí del activo va a haber una degeneración del RNA de la célula y nos va a causar la apoptosis. Este es de manera normal, la función normal de nuestro gen. Sin embargo, por los SNPs que ya les mencioné, va a haber una sustitución de arginina y glutamina ahí en la composición y se va a reducir la actividad de este gen, ocasionándonos una deficiente apoptosis. Recordemos que la apoptosis es también cuando hay problemas cuando se detectan problemas dentro de la célula, entonces como no va a haber esta apoptosis, se van a ir acumulando estos defectos genéticos, acumulando cada vez más y a la larga van a formar cáncer. La que sigue, por favor. Otro sería la inflamación y la infección. Las más prevalentes que se han visto o las más relacionadas son las infecciones de transmisión sexual como sífilis, VPH, herpes y clamidia. Aquí les puse una esquemita del inicio de la infección. Va a llegar la infección ahora sí a la próstata, se van a activar los TLR y los PAM, van a provocar una proliferación epitelial y gracias a una infección persistente. Van a ocasionar una inflamación crónica, que aquí nos va a llevar por dos caminos, o especies reactivas de oxígeno y daño celular.
En caso del daño celular va a haber una hiperproliferación para lograr reemplazar estas células dañadas, sin importar ahora sí cómo sea esta hiperproliferación, va a llegar a mutación y al tumor. En el, en el ROS también va a haber una mutación y aquí ya va a haber mutación de los genes OGC1, CHEK2 y el BRCA2 y que nos va a llevar nuevamente al tumor. Dentro de la infección, al inicio de la infección más bien, tendremos atrofia epitelial que nos va a causar una baja apoptosis con una proliferación elevada de células con infiltrados inflamatorios que nos van a ocasionar defectos en el estrés oxidativo y este estrés oxidativo nos va a causar cáncer, el desarrollo de cáncer que sería el ROS. El que sigue, por favor. Por último tenemos el hormonal. Mencionaba los andrógenos, que una alta exposición a los andrógenos tiene un gran papel en la carcinogénesis. Ahorita lo vamos a ver más profundo. Después tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina, especialmente el tipo 2. Nos va a promover la proliferación celular y nos va a inhibir la apoptosis de células normales y tumorales en la próstata. Y bueno, este factor generalmente es fragmentada por el antígeno prostático específico, lo que va a inhibir su actividad apoptósica. Entonces, en términos de, en, en una próstata sana, este factor va a ocasionar apoptosis en las células, pero con el antígeno prostático elevado, principalmente este factor va a estar inhibido, por lo tanto no va a haber esta apoptosis de las células cancerígenas. La leptina, esta estimula la proliferación de líneas celulares del cáncer independiente de andrógenos, entonces es muy importante en nuestras recidivas del cáncer. Y bueno, va a estimular la expresión del VEGF y del FGF. Y por último, la vitamina D. Se ha analizado la deficiencia de esta vitamina, principalmente en afroamericanos por la melanina. Por lo tanto, no va a haber una activación adecuada de esta vitamina D. Su efecto normal o saludable es antiproliferativo sobre líneas celulares de cáncer y de tensión del ciclo celular, pero como los afroamericanos no tienen esta activación adecuada de la vitamina, tienen mayor probabilidad de tener defectos antiproliferativos. La que sigue, por favor. Y por último, otros factores, tenemos el tabaquismo. Gracias a la exposición al cadmio van a aumentar el estrés oxidativo y la concentración de andrógenos. La dieta, como les mencioné hace unos minutos, es por las grasas poliinsaturadas que nos van a ocasionar cambios en la inducción del estrés oxidativo y el IGF y va a estimular las células del cáncer. Y obesidad, bueno, la obesidad en sí nada más aumenta el riesgo de enfermedad de alto grado. Y bueno, pues junto con la obesidad viene la dieta y las grasas poliinsaturadas. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a empezar con la parte de fisiopatología. Primero que nada vamos a ver anatomía patológica y esto es importante para reconocer pues el sitio donde se va a dar el cáncer. Vamos a tener que la próstata está dividida por 3 partes y pues esta va a ser la zona central en un 25%, la zona de transición en un 10% y la zona periférica en un 65%. La mayoría de los cánceres de próstata se van a dar en la zona periférica desde un 70%, después vamos a tener la zona de transición en un 20% y en un 10% se va a dar en la zona central. En un 5% de este se dice que es heterogéneo porque ocurre ya sea en las células estrómicas, epiteliales o pues ectópicas. Muy bien, vamos a empezar ahora sí con lo que es pues, la fisiopatología del cáncer. Disculpen al perro del fondo.
Muy bien, vamos a tener que del 90 al 95% de los andrógenos van a ser producidos en las células de Leydig, pues en el testículo. Estas células van a obtener, se van a obtener del colesterol del plasma a partir de los esteres de colesterol, de las lipoproteínas de baja densidad. Este colesterol va a ser transformado en pregnenolona y es así como se va a completar pues la esteroidogénesis. La síntesis, pues bueno, de testosterona posterior a la esteroidogénesis se va a llevar a cabo a través de dos rutas metabólicas, que son a partir de la 17-hidroxipregnenolona, o a partir de la 17-hidroxiprogesterona. Aquí la que nos importa es la alfa 5, puesto que esta es más común en humanos y la otra es la de común en roedores, pero estaba presente en el artículo. Muy bien, la testosterona se puede metabolizar en otros esteroides, como es la dihidrotestosterona y por medio de la enzima 5-alfa reductasa, y pues también puede ser sintetizada por 3-alfa o 3-beta dioles. Finalmente estos dioles, como podemos ver en el esquemita, se van a metabolizar y se van a transformar en trioles, que estos son los productos finales del metabolismo de la testosterona. Y pues muy bien, ahora bien, la síntesis de los andrógenos se va a regular por el eje hipotálamo hipófisis gónada, donde la hormona liberadora de la hormona luteinizante, pues liberada del hipotálamo, se va a estimular, haciendo que igual que la adenohipófisis, la cual posteriormente va a estimular a las células de Leydig, haciendo pues un feedback negativo. Ya liberada la testosterona, va a pasar a la circulación sanguínea unida a la albúmina o a la globulina, transportadora de hormonas sexuales, o también en forma libre. Esto para alcanzar sus órganos blancos y ejercer los efectos correspondientes. En este caso, pues el órgano blanco que nos interesa es la próstata. Y aquí es donde va a ocurrir lo que es el cáncer de próstata dependiente de andrógenos. Y pues muy bien, vamos a hablar ahora sí de lo que pues nos interesa como tal, el mecanismo de esto. Pues muy bien, los efectos de la testosterona y la dihidrotestosterona van a ser mediados a través del receptor de andrógenos, y pues va a dar, sí, se va a unir a un factor de transcripción perteneciente a la superfamilia de receptores nucleares, y pues esta se va a difundir en el citoplasma y se va a metabolizar la dihidrotestosterona. En el citoplasma va a haber estos monómeros inactivos, del receptor de andrógenos, y se va a unir a proteínas llamadas chaperonas, que es HSP70, HCP90, P23, y pues esto va a ocasionar un secuestro del receptor de andrógenos. Cuando la dihidrotestosterona o la testosterona se van a unir al receptor de andrógenos, va a sufrir un cambio en el cual se va a unir con la hormona receptor y se va a translocar, liberando pues estas hormonas que se habían unido. Posteriormente, esta va a entrar al núcleo, donde el receptor de andrógenos va a formar dímeros y estos se van a unir al DNA. Posteriormente se van a acoplar a CoA o a factor tisular del receptor de andrógenos, y esto puede nuevamente disociarse del DNA y exportarse al citoplasma, como podemos ver aquí. Y pues va a ocurrir otro proceso regulado por la fosforilación, ¿sí?, donde es nuevamente secuestrado por el complejo de chaperonas y pues se vuelve a iniciar
este proceso. Posteriormente, la estabilidad del receptor de andrógenos va a ser influenciada por la fosforilación a través de la ubiquitación y degradación de este mismo. Una vez unidos los dímeros del receptor de andrógenos, a las eras o haber interactuado a través de interacciones proteína-proteína, se inicia el proceso de transcripción, como lo podemos ver aquí. Y el gen blanco es transcrito y el RNA mensajero es procesado para su maduración. El RNA mensajero va a ser transportado al citoplasma y pues en este se va a llevar a cabo la traducción de las secuencias de sus nucleótidos por los ribosomas para la síntesis de diversas proteínas. Por ejemplo, el antígeno prostático específico, como se verá más adelante en el diagnóstico, y otras vías de transducción de señal, como mencionaba Ale, del IGF-2, IGF-1, y pues estas van a participar aumentando la actividad del receptor de andrógenos a través de la fosforilación de este mismo o de sus correguladores. Muy bien, la siguiente va a ser, pues, es un modelo en roedores. Sin embargo, es importante, puesto que el receptor de andrógenos va a tener efectos importantes durante el transcurso de la vida del hombre, que van desde el desarrollo en la pubertad hasta alteraciones de su regulación, que van a conllevar efectos como, pues, crecimiento, maduración y, pues, desarrollo en patologías, como es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, como ya se ha ido mencionando con anterioridad. La iniciación de este cáncer de próstata y la progresión del CRPC, que también se puede encontrar como molécula resistente a la castración, van a funcionar la desregularización de distintas vías de señalización, como lo vemos, que sería la NKX3, FOXA1, y pues bueno, algo que se me olvidó mencionar es que las flechas rojas y verdes que se muestran en el esquema van a indicar actividad proteica aumentada o disminuida. Muy bien, y pues este esquema es importante puesto que es relevante para el tratamiento, puesto que el cáncer de próstata se puede tratar con bicalutamida, que este va a ser un antagonista de los receptores de andrógenos, o con la abiraterona, que este va a inhibir la síntesis de andrógenos autócrinos, y pues este mismo está utilizado como tratamiento, pero lo veremos más adelante. Muy bien, esto es un esquema de lo que pasa dentro de las células de la próstata, y pues en el primer dibujo va a mostrar una vista microscópica del tejido prostático normal. Pero después vamos a tener que con la intervención de factores como mutación de esta predisposición genética, un daño oxidativo de las células, factores dietales y ambientales, como los que mencionaba Ale, van a estar vinculados con las fases más tempranas de desarrollo de lo que es el cáncer de próstata, pudiendo ocasionar que se transformen pues en lo que sería el siguiente dibujo, que sería una atrofia inflamatoria proliferativa. Y pues vamos a tener después la pérdida cromosómica y el acortamiento telomérico, Y pues estas pueden contribuir también a la inestabilidad genética y a la progresión hasta una enfermedad invasiva, como pues lo vemos, que se va a hacer una neoplasia intraepitelial. Y pues posterior a se va a hacer un cáncer localizado y pues va a ocurrir otros cambios en la metilación, pérdida de función de genes supresores de tumores y pues eventos de mutación adicionales, como pues los hemos estado platicando, y pues estos van a estar asociados a metástasis, que esta metástasis va a tener comunicación con otros órganos, como, insisto, veremos más adelante. Muy bien, pasando al cuadro clínico, se dice que en una etapa inicial va a ser asintomático, y pues cuando está localmente avanzado este cáncer se suele confundir con síntomas de hiperplasia prostática benigna, puesto que va a tener síntomas obstructivos. Muy bien.
Cuando los tumores son localmente avanzados o hay un estadio, pues, igual avanzado, se van a acompañar de síntomas obstructivos claros, además de que puede existir hematuria o signos de infección. Cuando se trata de tumores avanzados puede aparecer edema o hinchazón de piernas debido al crecimiento de ganglios linfáticos regionales, dolores óseos por extensión tumoral al hueso o pues debilidad o pérdida de fuerza en piernas. Los coágulos en orina iban a ser indoloros, si no me equivoco. Y bueno, ya la prevención. La siguiente, por favor, Nacho. Se recomiendan pues pruebas de detección oportuna de cáncer de próstata en pacientes con riesgo elevado de desarrollo, como los factores de riesgo que mencionó mi compañera Ale anteriormente. Y se recomienda la determinación del antígeno prostático específico basal entre 40 a 50 años. El tacto rectal está indicado en todos los pacientes mayores a 50 años o pacientes con sintomatología urinaria baja sin importar la edad, y en pacientes mayores a 45 años asintomáticos pero con factores de riesgo. La siguiente, por favor. El diagnóstico, la siguiente. Primero pues va a ser la exploración física y pues el tacto rectal toma en consideración el tamaño de la próstata, su consistencia y anomalías de la glándula. Entonces pues la mayoría o muchos cánceres ocurren en zona periférica y eso se pueden palpar por tacto rectal. Los carcinomas característicamente son duros, nodulares e irregulares, y mientras que la induración también pues, puede deberse a una hiperplasia prostática benigna, ¿no? O cálculos. Siguiente, por favor. El antígeno prostático específico es una peptidasa 3 relacionada con la calicreína. Esta se produce en las células epiteliales malignas y no malignas. Es específico de próstata, no específico de cáncer prostático. Su función, pues la liquefacción del semen, antagonizando la acción de la semenogelina, que es la proteína que produce la coagulación del semen. Puede haber un aumento de las concentraciones séricas y pues se debe a la disrupción de la arquitectura prostática normal, lo que permite que el antígeno prostático específico entre a circulación. También pues hay dos tipos de antígeno prostático específico, que es el libre y el unido a proteínas. Pues el libre se elimina con rapidez de la sangre por filtración glomerular con una semivida estimada de 12 a 18 horas, y el que es unido a proteínas tiene una semivida aproximadamente de 1 a 2 semanas. Cuando se extirpa la próstata, las concentraciones deben ser indetectables después de 6 semanas. La siguiente, por favor. Los valores normales son menores a 4 nanogramos sobre mililitro y valores mayores a 4 nanogramos sobre mililitro son sugestivos de diagnóstico. A 10, perdón, puse 4, pero es 10, perdón. En los intervalos para edad de 40 a 49 años tenemos que es de 0 a 2.5 nanogramos sobre mililitro. De 50 a 59 años es de 0 a 3.5 nanogramos sobre mililitro. De 60 a 69 años son de 0 a 4.5 nanogramos sobre mililitro, y de 70 a 79 años es de 0 a 6.5 nanogramos sobre mililitro. La zona gris del antígeno prostático específico, pues es que el antígeno prostático específico no tiene especificidad para ser utilizado en estudios de escrutinio, y es lo que se le llama como la zona gris, que es de entre 4.1 a 10 nanogramos sobre mililitro. Entonces, para aumentar su sensibilidad y especificidad, pues se valora la edad, la densidad, fracción libre y la velocidad. Causas benignas de elevación del antígeno prostático específico, pues sería una hiperplasia prostática benigna, prostatitis aguda, inflamación subclínica, biopsia prostática, una citoscopía, una resección transuretral de la próstata, retención urinaria, eyaculación, trauma perineal e infarto prostático. Había visto que cuando se hace alguna de las técnicas como citoscopía o biopsia, se va a dejar o va a volver a sus valores normales 8 a 10 semanas después. Siguiente, por favor.
Entonces tenemos la densidad de antígeno prostático específico, y esta se obtiene al dividir el valor de antígeno sérico entre el volumen prostático estimado mediante un ultrasonido transrectal. Entonces, si la densidad del antígeno prostático específico es mayor o igual a 0.15 nanogramos sobre mililitro, se considera sugestivo de malignidad y se recomienda biopsia. La velocidad de incremento del antígeno prostático específico compara los niveles séricos anuales de este antígeno en serie. Un incremento anual de 0.04 más menos 0.02 se considera pues normal, y un incremento de 0.75 nanogramos sobre mililitro por año es posible a cáncer. La siguiente, por favor. Entonces, por lo general, los hombres con cáncer de próstata tienen una fracción mayor de antígeno prostático específico sérico que está unido a proteínas que no unido. Entonces, también se ha mostrado que el porcentaje del antígeno prostático libre, con valor límite de 25% y velocidad de incremento de este antígeno, ha aumentado o tiene una especificidad mayor. También tenemos lo que es el antígeno prostático específico benigno, y ese se encuentra preferencialmente en tejido de hiperplasia prostática benigna nodular de la zona de transición. También tenemos lo que es la HK2, que es una serina proteasa estrechamente relacionada con la familia de los genes del antígeno prostático específico y calicreína, que también se ha evaluado para la detección de cáncer de próstata, ya que la expresión de esta es más alta en tejido con cáncer y de escasa diferenciación que en tejidos normales y benignos. Luego tenemos el antígeno 3 del cáncer de próstata. Esa es una prueba genética basada en RNA que se realiza mediante una muestra de orina obtenida inmediatamente después de un masaje prostático. Esta se sobreexpresa exclusivamente en neoplasias malignas de próstata. Es más confiable que el antígeno prostático específico, ya que es independiente del volumen de la próstata. Se utiliza mejor para determinar la necesidad de repetir la biopsia y después de la histología inicial negativa. También pues pruebas seriadas pueden ser útiles para monitorear al paciente con cáncer de próstata de bajo grado en vigilancia activa. La siguiente, por favor. En la imagen, la ecografía y la resonancia magnética pues son las principales modalidades de imagen que se utilizan para la detección y diagnóstico inicial del cáncer de próstata. En la ecografía transrectal, durante las biopsias de próstata, a veces se puede ver un área hipoecoica sospechosa, pero la ecografía por sí sola pues no es prueba de diagnóstico confiable para malignidad de próstata, y pues se utiliza mejor para biopsias de próstata. La siguiente, por favor. La resonancia magnética de próstata pues tiene una resolución del tejido blando mejor que la ecografía, y se pueden identificar áreas de la glándula que son realmente sospechosas. También se usa para la planificación quirúrgica en pacientes que consideran la prostatectomía radical y para mejorar también la toma de biopsias. También se puede tener, esta puede tener un papel en la vigilancia activa como alternativa a las biopsias periódicas o repetidas, y también se puede usar con contraste intravenoso. Siguiente, por favor. Dentro de la resonancia magnética, el radiólogo nos puede referir los PIRADS. Los PIRADS es el sistema de procesamiento de datos y generación de reportes para la imagen de próstata. El PIRADS nos da una imagen o una probabilidad o sospecha de que ahora sí el crecimiento sea maligno, o sea cáncer, o sea solamente hiperplasia. Los PIRADS se van a analizar dependiendo de la zona en la que se encuentre la imagen sospechosa. Por ejemplo, si se encuentra en la zona periférica, en la imagen, bueno, no dice no, la imagen negra, lo voy a llamar así, en la imagen negra, en la zona periférica, bueno, si no hay presenta anormalidades sería un PIRADS 1, pero si hay una imagen en línea o en cuña, como por donde está el 2, ya sería un PIRADS 2. Si es focal, sería un PIRADS 3. Una focal realmente marcada sería un 4. Y la imagen más de 1.5 centímetros
sería un PIRAT 5. Si se encuentra en la zona de transición periuretral, sería, si hay una zona como un nódulo típico o muy difuso, sería un PIRATS 1. No, más bien, bien encapsulado será un PIRATS 1. Si hay nódulos atípicos, ya sea encapsulado o no encapsulado, con una hipodensidad, sería un PIRATS 2, dependiendo de qué tamaño, si menos de 4 centímetros o más de 4, si es más de 4 sería un PIRATS 3. Si hay una señal heterogénea, con límites imprecisos, sería menos de 5 centímetros PIRATS 3, igual a 5 centímetros un PIRATS 4, una hipodensidad moderada homogénea, un PIRATS 4, y más de 1.5 con sería un PIRATS 5. Ahí les puse unas imágenes para que vean más o menos y comparen con las imágenes de la resonancia magnética. La que sigue, por favor. Bueno, indicaciones para realizar un gamagrama óseo, pues es tener un antígeno prostático específico mayor a 20 nanogramos sobre mililitro, un Gleason mayor a 7, dolor óseo y etapas clínicas de T3 y T4. Las indicaciones para una tomografía axial computarizada, un TAC, y una resonancia, pues es estar en las etapas clínicas T3, T4 o T1 y T2 con alta probabilidad de afección ganglionar. Gleason mayor a 8 y un antígeno igual mayor a 20. Siguiente, por favor. En la biopsia, pues para establecer el diagnóstico de cáncer se establece mediante una biopsia con aguja guiada por imágenes. Se puede realizar la biopsia transrectal o transperineal en pacientes con tacto rectal anormal o antígeno prostático específico mayor a 10, confirmado. Se debe hacer una biopsia transrectal de próstata guiada por ultrasonido con técnica extendida cuando se indica por primera vez y se recomienda utilizar el muestreo de 12 tomas que incorpore zonas laterales y apical de la próstata. También había checado que otros valores para que se les realizara biopsia es que tengan una densidad de antígeno prostático específico mayor a 0.15 en hombres con concentraciones del antígeno prostático específico sérico de 4 a 10 nanogramos sobre mililitro y un tacto rectal normal. También se debe utilizar la profilaxis con antibiótico vía oral o intravenosa en pacientes por los que se les realiza la biopsia y no se sugiere realizar un enema. Siguiente, por favor. Dentro de la biopsia tenemos el sistema clásico de Gleason. Bueno, el sistema Gleason. Este que les muestro es el sistema clásico porque hay otras modificaciones. En el patrón 1 es una lesión nodular bien circunscrita de glándulas de tamaño moderado, compactas y discretas. Este patrón es extremadamente raro, así que es difícil, así que prácticamente en el sistema actual de Gleason no se toma en cuenta. El patrón 2, las glándulas ya son un poco más variadas de tamaño, siendo neoplásicas y son irregulares. Este patrón sigue siendo raro. El patrón 3 es el más común, ya son glándulas neoplásicas discretas de tamaños variables y ya se encuentran infiltradas en el estroma de la próstata. Sus estructuras son cribiformes, contornos irregulares y se le menciona que parece una glándula en una glándula. A partir de este patrón ya se empieza como a establecer en el nuevo Gleason. En el patrón 4 son glándulas fusionadas, ya forman un patrón cribiforme, fusionado e irregular. El patrón 5 ya muestra necrosis en estas estructuras, un crecimiento sólido o infiltración por células individuales. Este ya parece un comedocarcinoma. La que sigue, por favor. Aquí ya les puse las imágenes de los 5 tipos de Gleason. El tipo 1 está bien, la glándula está bien delimitada. Como les dije, el tipo 1 y el 2 es raro de encontrar. El tipo 2 ya se alcanza a ver como un poco más de estroma entre estas glándulas, ya son un poco más amorfas.
En el grado 3 ya son sumamente amorfas, ya no hay como este orden a comparación del tipo 1. En el 4 y en el 5 pues cada vez peor. Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora, en el sistema modificado en el 2016 ya se aumentaron las diferentes valores del Gleason. Entonces, en el Gleason vamos a juntar el tipo 1, 2 y 3, que son glándulas distintas, discretas y glándulas individuales, no están fusionadas entre sí. Si al momento de recibir la biopsia encontramos alguno de estos tres patrones, 1, 2 o 3, le vamos a dar un Gleason menor a 6. ¿Y cómo vamos a obtener este valor menor a 6? Bueno, vamos a tener dos muestras. Por ejemplo, más bien vamos a observar qué patrón es dos patrones que son los que más están presentes en esta muestra. Si hay un patrón 1 y un patrón 3, el 1 es el que más está presente en la muestra y el 3 es el que menos o el que sigue de presencia. Vamos a sumarlo 1 más 3 sería igual a 4. Entonces tenemos un Gleason menor a 6. Entonces es un grado tipo 1, que es el de menor probabilidad de tener cáncer maligno. Pero como les mencioné, el 1 y el 2 casi son difíciles de encontrar. Entonces el patrón más común sería 3 más 3. Esto quiere decir que en la muestra solamente hay hay patrón tipo 3. Entonces 3 más 3, 6. Entonces sigue estando en el grado 1. Ahora, los siguientes patrones sería el patrón grado 4. Estas glándulas ya se empiezan a fusionar, ya están pobremente formadas y ya están aglomeradas. Ahora aquí, si en la muestra tenemos predominante un patrón 3, y luego el menos predominante sería un patrón 4, 3 más 4 igual a 7. Aquí nos da un grado tipo 2, pero ojo aquí, hay dos tipos de valores 7. Ahora, si tenemos en la muestra que es principalmente el patrón 4 es el más prominente y el que le sigue es el patrón 3, seguimos teniendo 7. Sin embargo, este patrón es de mayor riesgo, sería un grupo 3. Entonces tengan cuidado, 3 más 4 es grupo 2 y 4 más 3 es grupo 3, por la presencia del patrón número 4. Ahora, el resto de los patrones que siguen dando 8, 4 más 4, 3 más 5 y 5 más 3 están en el grupo 4. Luego tenemos el patrón 5 de Gleason, que aquí ya hay necrosis, ya está totalmente amorfa la glándula. Aquí ya sería cualquier suma, sería un grado 5. 4 más 5, 9, 5 más 4, 9, 5 más 5, 10. Todo esto ya sería un grado 5 y este es más probabilidad de que sea maligno. Entonces, entre más bajo sea el grado o más bajo sea el grupo, las glándulas van a estar bien diferenciadas. Entre más alto sea el grado o el grupo o el patrón o el valor, estas están más indiferenciadas y mayor probabilidad de que sea maligno. La que sigue, por favor. No sé si me di a entender bien con el patrón de Gleason. Sí. Entonces, pues ya después de una biopsia previa con resultado negativo, las indicaciones para repetir una biopsia pues son un antígeno prostático que se eleva, el tacto rectal otra vez pues sospechoso, también se puede hacer imágenes de resonancia magnética paramétricas y una proliferación pues pequeña sinar atípica o neoplasia intraepitelial prostática multifocal de alto grado. Siguiente, por favor. El diagnóstico de cáncer de próstata resistente a la castración. Esto es pues en pacientes con evidencia de progresión de la enfermedad, como puede ser un incremento de los niveles del antígeno, metástasis nuevas o progresión de metástasis existentes, mientras que son tratados con pues, privación hormonal.
Los criterios son 3 elevaciones consecutivas del antígeno prostático específico, separadas por al menos una semana, con 2 incrementos del 50% sobre el nadir, y siempre que esté en incremento de lugar a un antígeno prostático específico mayor a 2. Niveles de testosterona menores a 50 nanogramos sobre decilitro. Progresión de lesiones óseas, más de 2 en gamografía ósea, o progresión de lesiones en tejidos blandos. Y se recomienda pues, la medición de la hormona luteinizante. Siguiente, por favor. La clasificación de TNM, pues en TX, pues no se puede valorar un tumor primario. El tercero, sin evidencia de tumor primario. Ya en una enfermedad localizada, el T1 es un tumor no manifiesto en clínica, no es palpable ni visible en los estudios de imagen. El T1A pues es un tumor incidental detectado en estudio histológico, no palpable. El T1B es igual detectado en estudio histológico y este puede ser ya extirpado. El T1C, tumor identificado en biopsia con aguja. El T2, tumor confinado a la próstata. El T2A es un tumor que afecta a la mitad de uno de los lóbulos o menos. El T2B es el tumor que afecta a más de la mitad de un lóbulo, pero no ambos lóbulos. Y el T2C es el tumor que afecta a ambos lóbulos. Ya una extensión local, pues sería el T3. El tumor se extiende a través de la cápsula prostática. El T3A es extensión extracapsular, unilateral o bilateral. El T3B, el tumor invade a vesículas seminales, y T4, pues el tumor se encuentra fijo o invade estructuras adyacentes diferentes a las vesículas seminales, como esfínter externo, recto, vejiga, músculos elevadores, pared pélvica o pues, varios de estos a la vez. Y ya pues, una enfermedad metastásica. N1, ganglios linfáticos regenerados positivos, y M1, metástasis distante. Siguiente, por favor. Entonces, como vemos en la imagen A, sería el que corresponde a un T1, que pues es un tumor no aparente en clínica, no es palpable ni visible en estudios de imagen. La imagen B, que sería un T2, tumor confinado a la próstata. El C, que sería T3, que sería un tumor que se extiende a través de la cápsula prostática y puede invadir las vesículas seminales. Y el T4, que es un tumor que se encuentra fijo o invade estructuras adyacentes. La siguiente, por favor. Bueno, antes. Bueno, ya en tratamiento, pues la elección de tratamientos requiere la consideración de varios factores: la presencia de síntomas, probabilidad de que un tumor no tratado afecte de manera adversa la calidad o duración de la supervivencia, probabilidad de que el tumor pueda ser curado con una sola modalidad terapéutica dirigida a la próstata, o que podría requerir tratamiento local y sistémica para lograr la curación. Se debe informar a todo paciente que pues, al recibir tratamiento, este puede ocasionar disfunción sexual, infertilidad o problemas urinarios o intestinales. Siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente, por favor. Pues la enfermedad localizada se divide en 3, que es bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Entonces, la primera, pues que es el bajo riesgo, es que esté en un estadio T1 a T2A, un Gleason menor a 6 o un antígeno prostático específico menor a 10. Para hombres con cáncer de próstata de muy bajo riesgo, clínicamente localizado y una expectativa menor a 20 años, se puede hacer una vigilancia activa, que sería una determinación del antígeno cada 3 meses, tacto rectal cada 6 meses, biopsias prostáticas anuales y resonancia magnética. La vigilancia activa no solo es para los que tengan expectativa de vida menor a 20 años, sino también para otros pacientes más jóvenes, bueno, es lo que estaba leyendo, que no tengan como un riesgo a que el tumor o el cáncer avance rápidamente. También para hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo y una expectativa de vida mayor a 10 años, pues se sugiere el tratamiento definitivo, que sería una prostatectomía radical, una braquiterapia, radioterapia. Pues la prostatectomía, la siguiente, por favor. La prostatectomía radical, el objetivo pues es extirpar el cáncer por completo con bordes quirúrgicos limpios, para conservar la continencia y el tiempo que se conserva el esfínter externo y se preserva la potencia al respetar los nervios autónomos en los haces neurovasculares. El procedimiento, pues como les dije, se recomendaba para que tengan esperanza de vida más de 10 años. Factores relacionados con la continencia después de la prostatectomía radical, pues son la edad avanzada, la longitud de la uretra
y la habilidad y experiencia pues, del cirujano. Y en términos generales se inicia la recuperación de la función eréctil casi 6 meses después de la operación y si se conservan pues ambos haces neurovasculares y la potencia se podría reducir al 50% o la mitad si se sacrificó al menos de uno de estos haces. En la radioterapia se administra con haz externo por fuentes radioactivas o implantadas en la glándula o por la combinación de ambas, que sería la radioterapia o la braquiterapia. En la radioterapia externa permite dar dosis y favorece la administración de dosis más altas en la próstata, la reducción drástica de esta, y la braquiterapia, como la imagen derecha, que es la implantación directa de fuentes activas, también se les decía semillas, en la próstata, y el objetivo es suministrar radiación intensiva a la próstata. La ventaja de esta es que reduce pues, la exposición a tejidos circundantes, como el recto. La siguiente, por favor. El riesgo intermedio es que se encuentra en un estadio T2B, un Gleason 7 o un antígeno prostático específico de 10 a 20. En este también se mencionaba que podrían realizarse la vigilancia activa o se someterán a prostatectomía radical junto con radioterapia o braquiterapia en caso de haber márgenes residuales, y también se puede realizar la radioterapia. Siguiente, por favor. En una enfermedad localizada ya de alto riesgo, es un estadio mayor a T12, un Gleason de 8 a 10 o un antígeno prostático específico mayor a 20. En este se puede realizar una prostatectomía radical más tratamiento de bloqueo androgénico y radioterapia. Si se logró controlar, pues se mantendrá en vigilancia, y en caso de no haber control, se continuará con terapia hormonal antiandrogénica continua, y esta puede incluir la administración de antagonistas de receptores de andrógenos, la castración o su combinación. La siguiente, por favor. También pues, se recomienda un bloqueo androgénico o bloqueo neoadyuvante por 4 a 6 meses en hombres que reciben radioterapia radical. Se recomienda el bloqueo androgénico adyuvante por 2 a 3 en hombres que reciben tratamiento hormonal neoadyuvante y radioterapia radical. También se mencionaba que pues, se podría hacer una radioterapia externa con tratamiento hormonal o prostatectomía radical más la linfadenectomía pélvica. A pesar pues, del tratamiento, algunos pacientes experimentan recaídas que pueden ser como locales como distantes, y estos se pueden detectar por el monitoreo del antígeno. Cuya caída es local, son candidatos a seguir con el tratamiento hormonal antiandrogénico, y en pacientes con recaída distante, pues es un tratamiento sistémico y es poco probable que respondan a la terapia hormonal. Siguiente, por favor. En la enfermedad localmente avanzada se recomienda el tratamiento con terapia hormonal y vigilancia activa en hombres con enfermedad local o localmente avanzada que no son aptos o no quieren recibir tratamiento radical. El uso de antiandrógenos no esteroideos como la bicalotamida, frutamida y nilutamida como monoterapia en lugar de la castrófica, pues es menos eficaz en pacientes con cáncer avanzado. Siguiente, por favor. En enfermedad metastásica se recomienda la terapia de supresión androgénica como primera línea de tratamiento de enfermedad metastásica que no ha recibido tratamiento hormonal. Se debe informar a los pacientes que inician supresión androgénica que el ejercicio constante reduce el cansancio y mejora la calidad de vida, y se recomienda añadir el docetaxel en tratamiento de supresión androgénica como primera línea de tratamiento. En tratamiento de pacientes con resistencia a la castración, se debe continuar la administración de los análogos del EHRH y se sugiere utilizar análogos de GnRH. Entonces, podemos usar corticoides, que estos disminuyen la producción adrenal de andrógenos y llevan pues, una buena respuesta clínica. Se sugiere utilizar la dexametasona en lugar de prednisolona en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. La abiraterona, que esta actúa bloqueando el complejo 17 del citocromo P450, inhibiendo la síntesis del testosterona a todo nivel, testicular, adrenal y tumoral. Y se sugiere utilizar en pacientes con cáncer de próstata avanzado o con metástasis óseas, pero que tengan buen estado general, asintomáticos o leves sintomáticos. La enzalutamida, que bloquea 3 pasos fundamentales de la señalización del receptor androgénico,
que sería la inhibición competitiva de la unión de los andrógenos del receptor androgénico, inhibe la translocación nuclear de los receptores activados e inhibe la interacción del receptor activado con el DNA. Se sugiere considerar la administración de enzalutamida post-quimioterapia con docetaxel, así como en pacientes metastásicos con progresión luego de hormonoterapia de primera línea previa a la quimioterapia. El sipuleucelte, que esta es una inmunoterapia celular autóloga. Las células dendríticas del paciente se cultivan, se cargan con un antígeno específico ex vivo y se introduce nuevamente al paciente para inducir una respuesta inmune. Actualmente se indica en pacientes asintomáticos o con poca sintomatología. El radium 223 es un calcio mimético, es buscador de hueso y se acumula en áreas de hidroxiapatita que rodean lesiones tumorales y se une selectivamente a las áreas de recambio óseo aumentado. Pues nos ayuda o prolonga la supervivencia y retrasa el tiempo de aparición del primer evento óseo en hombres pues, con cáncer de próstata resistente a la castración. En los agonistas de GnRH tenemos que pueden ser la leuprolida, goserelina o triptorelina. Estos se deben tener precaución al utilizarlos con pacientes con lesiones vertebrales, retención urinaria o drenofresis, porque activan el LHRH, produciendo un efecto flare que aumenta la testosterona por 4 a 7 días. En antagonistas del LHRH, tenemos que el de Garelix, la principal ventaja es evitar este fenómeno de flare, ya que baja rápidamente los niveles de testosterona. Y pues los antiandrógenos, esos no están recomendados como monoterapia en cáncer de próstata avanzado porque son inferiores pues, a la orquiectomía. Estos podrían ser la bicalutamida y nilutamida y antagonizan la unión del ligando a los receptores de andrógenos. Y la siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar vamos a hablar de los sitios de metástasis. La metástasis del cáncer de próstata va a ocurrir cuando estas células se separan del tumor en la próstata y las células cancerosas pues van a viajar por el sistema linfático o desde el torrente sanguíneo hacia otras partes del cuerpo. Se dice que las células se pueden propagar a cualquier lugar del cuerpo, como vemos aquí, son pulmones, hígado, vejiga, glándulas suprarrenales. Sin embargo, la metástasis del cáncer de próstata se va a producir con mayor frecuencia en huesos y ganglios linfáticos. Se ha observado que más del 84% de los pacientes que presentan cáncer de próstata van a tener metástasis a huesos. Y pues se dice que si este cáncer se desarrolla, la expectativa de vida va a ser mayor a 5 años. Pero si este ya ha producido pues metástasis a hueso, que es en teoría el más probable que suceda, la expectativa se va a reducir de 1 a 3 años. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario, si no, para que pues, o quieren complementar algo más. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? No, doctor, al parecer no. No. Okay. Bueno, entonces, me avisan cuándo es la siguiente clase con la doctora Pérez.